exceso de sodio, principalmente a través de lo que es la sal común, va a aumentar el riesgo de hipertensión arterial y por ende también el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, existen otras causas asociadas al desarrollo de esta patología. Algunas son de carácter modificable, como por ejemplo la baja calidad de la dieta, la práctica insuficiente de actividad física, el consumo excesivo de alcohol, de drogas, o sea, de tabaco específicamente. Y también existen otras entidades que están asociadas a determinantes sociales. En este caso, los principales son, por ejemplo, la región de nacimiento, el envejecimiento de la persona, su historia familiar también, y juegan también un rol importante en lo que son los ingresos económicos y también el nivel educacional que la persona presenta. Y en este sentido también, según la etiología, nosotros podemos diferenciar dos tipos de hipertensión arterial. Por un lado tenemos lo que es la hipertensión arterial esencial o primaria, que por lo demás engloba alrededor del 90-95% de los casos, y hablamos de ella cuando no existen causas fisiológicas de origen conocido que la gatillen, ¿ya? Es decir, se debe a una serie de factores adquiridos o también factores ambientales que van a ejercer un efecto deleterio, en este caso, de la persona para su desarrollo. Por ejemplo, como mencionaba al inicio, se encuentra bien establecido que una dieta con alto contenido de sal se va a relacionar con hipertensión, como lo vamos a detallar posteriormente. Y por otro lado también encontramos otro segundo tipo de hipertensión que es la secundaria. Secundaria, ¿por qué? Por su nombre, como es secundaria a otra patología, ¿ya? En este caso, según la enfermedad, los mecanismos van a contribuir a la patogenia de la hipertensión arterial, desde efectos que son de carácter hormonal sobre, por ejemplo, la musculatura lisa vascular, y también podría inclusive acompañarse de cambios en la hemodinámica, ¿ya? En la mayoría de las personas que presentan esta hipertensión de carácter secundaria, se va a deber principalmente a lo que son enfermedades renales, tales como tenemos la insuficiencia renal crónica y también podríamos considerar incluso la presencia de tumores suprarrenales. Y cabe destacar que este segundo tipo engloba alrededor del 5% de la población hipertensa. Un entendimiento de las características fisiológicas normales del sistema cardiovascular y circulatorio es un prerequisito para el estudio de su fisiopatología o mecanismo patológico. El sistema circulatorio es una intrincada red de mecanismos destinados a mantener la homeostasis de presión y flujo pese a la elevación a numerosas perturbaciones. Por lo tanto, una elevación constante de la presión arterial va a reflejar un trastorno en las delicadas interrelaciones de los factores que van a mantener el equilibrio. La función de la circulación consiste en atender las necesidades del organismo, que ya sea transportar nutrientes hacia los tejidos, transportar los productos de desecho, las hormonas de una parte a otra, y en general mantener un entorno apropiado para todos los líquidos tisulares del organismo para lograr la supervivencia y funcionalidad óptima de sus células. En este sentido, la circulación está dividida en circulación sistémica y circulación pulmonar. Como la circulación sistémica aporta el flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo, excepto los pulmones, se le conoce también como circulación mayor o circulación periférica. Ante el escenario de que la sangre debe ser transportada hacia regiones distales del cuerpo, surge un concepto de importancia que es la presión arterial. La OMS define el concepto de presión o tensión arterial como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Fisiológicamente, la presión arterial está dada por la relación del gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Por lo tanto, las variables de mayor importancia que afectan la presión arterial son la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, determinado principalmente por el volumen sanguíneo, y la resistencia periférica total. Un aumento en cualquiera de estos, si no se compensa por una disminución en otra variable, va a originar la presión arterial aumentada. La presión arterial puede ser regulada por los riñones que controlan el volumen de sangre y así el volumen sistólico, y también por el sistema simpático adrenal. El incremento de la actividad del sistema simpático adrenal puede aumentar la presión arterial al estimular la vasoconstricción de arteriolas, lo que va a aumentar la resistencia periférica total y al promover un gasto cardíaco aumentado. El riñón juega un papel importante en la regulación de la presión arterial y del balance hidroelectrolítico,
ya que reacciona a los cambios de la presión arterial modificando la resistencia vascular renal, la excreción de sodio y la liberación de renina mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a ayudar a mantener la homeostasis por medio del control por retroalimentación negativa del volumen sanguíneo y la presión arterial. Como podemos ver en la figura 4, tenemos que ante estímulos de baja presión arterial y bajo flujo sanguíneo hacia los riñones, en el aparato yuxtaglomerular ubicado en los riñones se va a producir la liberación de renina. Esta renina es la que va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1, a través de la enzima convertidora de angiotensina, va a transformarse en angiotensina 2, la cual en la corteza suprarrenal va a producir aldosterona, que ésta se encarga de la retención de sal y agua por los riñones, lo que va a provocar un aumento del volumen sanguíneo. Por otro lado, la angiotensina 2 va a generar también una vasoconstricción de arteriolas, que va a hacer la que aumente la presión arterial. Los estados de privación de sal, bajo volumen de sangre y presión arterial baja van a causar la producción aumentada de angiotensina 2 en la sangre. En contraste, la presión arterial alta suprime la secreción de renina y así da lugar a la producción reducida de la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a ejercer muchos efectos que causan el aumento de la presión arterial, y su efecto más directo es el estimular la contracción de las capas del músculo liso de las arterias de pequeño calibre y las arteriolas. Por este medio es que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, que aumenta la resistencia periférica total y de este modo la presión arterial. La angiotensina 2 también va a provocar el aumento del volumen sanguíneo, que incrementa la presión arterial al estimular el centro de la sed ubicado en el hipotálamo y la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona. Existe una gran complejidad al hablar de la fisiopatología de la hipertensión arterial, ya que hay muchos factores que se encuentran involucrados y que se interrelacionan. Algunos de ellos son los que vemos en pantalla, como la predisposición genética, el consumo excesivo de sal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona explicado anteriormente, el estrés que va acompañado de un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático y la disfunción endotelial. La figura número 5 nos va a ayudar a comprender de mejor forma la relación que hay entre estos factores. Con respecto a la predisposición genética, existe una teoría que explica cómo podría ser el inicio de una hipertensión arterial en personas que poseen una predisposición genética. Se ha visto que ciertos individuos que son hipertensos presentan ciertos factores genéticos que van a hacer que al tener ellos una presión, digamos, normal, haya una disminución en la excreción de sodio en la orina. Entonces, eso va a producir que aumente la volemia y por ende también el gasto cardíaco. Entonces, en estas personas, para evitar, digamos, que aumente el riego tisular, se va a provocar una vasoconstricción para aumentar así la resistencia periférica total, aumentando también la presión arterial. Al aumentar la presión arterial se va a conseguir que los niveles de sodio excretado en la orina puedan ser mayores y así el nivel de sodio en su organismo puede equilibrarse. El problema es que estas personas son hipersensibles a la sal, por lo que si consumen gran cantidad de sal en su dieta, se puede generar una hipertensión, lo que nos lleva al siguiente punto. El consumo excesivo de sal, sobre todo en personas que son hipersensibles a la sal, va a provocar un aumento de la osmolaridad de la sangre, lo que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema va a tener una gran influencia en lo que es la hipertensión. La angiotensina 2, que es el producto del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como se mencionó anteriormente, va a tener ciertos efectos en el organismo, como por ejemplo estimular la producción de ADH, que es la hormona antidiurética en la corteza suprarrenal, que va a tener como función aumentar la resorción de agua y de sodio en el riñón, lo que va a disminuir el volumen de orina excretado, aumentar la volemia, aumentar también el gasto cardíaco y finalmente aumentar la presión arterial. Además, la angiotensina 2 va a favorecer, digamos, una disfunción endotelial que se verá posteriormente, con una inflamación del endotelio y del músculo cardíaco, que puede llevar también a una hipertrofia ventricular. Y además va a generar la angiotensina 2 una activación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático
va a tener igual una serie de efectos en lo que es en favorecer, digamos, la aparición de una hipertensión arterial. En las personas hipertensas se ha visto que la función de sus vasoreceptores, de poder regular la actividad del sistema nervioso simpático, se va a ver disminuida. Entonces, el sistema nervioso simpático va a tener como una gran actividad en estas personas, en los hipertensos. Este sistema va a activar, digamos, la producción de catecolaminas, que van a cumplir una serie de funciones. Por ejemplo, van a aumentar la vasoconstricción, lo que va a aumentar a su vez la resistencia periférica total, aumentando así la presión arterial. Además, va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, aumentando así el volumen sistólico y aumentando así también el gasto cardíaco, para finalmente también aumentar la presión arterial. A nivel renal también las catecolaminas van a aumentar la resorción de agua y sodio en el riñón, disminuyendo así el volumen de orina excretado, aumentando la volemia, aumentando también el gasto cardíaco y finalmente también aumentando la presión arterial. Además, las catecolaminas van a disminuir el diámetro de los vasos en los riñones, lo que va a disminuir la tasa de filtración glomerular, generando el mismo efecto descrito anteriormente. Finalmente, también las catecolaminas van a aumentar la liberación de renina, lo que va a activar, digamos, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, porque como vimos en la fisiología, la renina cumple un rol fundamental que es el de transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. También cabe destacar que el estrés va a activar este sistema nervioso simpático, generando todos estos efectos que describimos anteriormente, por lo que el estrés también va a ser un factor que puede predisponer a la aparición de una hipertensión. Con respecto a la disfunción endotelial, es necesario mencionar primeramente que en una persona que es normotensa, o sea, que tiene una presión arterial normal, el aumento de su presión arterial va a estimular la producción de óxido nítrico en el endotelio. Este óxido nítrico va a cumplir la función de provocar una vasodilatación para así poder disminuir la presión arterial y poder equilibrar. Pero en las personas que son hipertensas va a haber un daño en el endotelio. Y este daño va a ser ocasionado por la angiotensina 2, que mencionamos anteriormente, que va a estimular a la NADPH oxidasa, que tiene como función la producción de radicales libres, que son especies reactivas de oxígeno, que en este caso van a neutralizar el óxido nítrico. Como dije anteriormente, el óxido nítrico lo que hace es provocar una vasodilatación. Entonces, en este caso se va a neutralizar, por lo que se va a impedir la vasodilatación, va a aumentar la resistencia periférica total y por ende también va a aumentar la presión arterial. El aumento en esta presión arterial va a provocar un estrés y una inflamación en el endotelio y también en el miocito. Y este daño en el endotelio puede provocar una fibrosis vascular, que es una pérdida de la elasticidad de los vasos sanguíneos, y también como una rigidez en los vasos sanguíneos, lo que va a aumentar la resistencia periférica total, aumentando así nuevamente la presión arterial y yendo como a un círculo vicioso en el que la presión sigue aumentando. El mantenimiento de este estímulo en el tiempo va a provocar ciertos cambios adaptativos en el endotelio y también en el corazón, que se conocen como remodelamiento. Entonces las capas musculares de las arterias van a engrosarse y así también el corazón va a sufrir una hipertrofia. Además, cabe destacar que con la edad los vasos sanguíneos van perdiendo su elasticidad. Entonces esto igual va a aumentar la resistencia periférica total y puede caer en un aumento de la presión. Por eso es que la edad también influye en, digamos, la aparición de una hipertensión arterial. La hipertensión arterial se desarrolla por lo general de un modo asintomático. Sin embargo, algunos alzas de presión rápidas y no habituales pueden generar algunos síntomas como lo son el dolor de cabeza, localizado en la zona de la nuca principalmente, junto con alteraciones a la visión, donde las personas describen que ven manchas negras. Lo otro son los zumbidos en los oídos, que se pueden acompañar también de mareos, el pulso acelerado o palpitaciones, respiraciones cortas, sudoración, entumecimiento y cosquilleo en los pies y las manos, y la fatiga y somnolencia. El diagnóstico.
El diagnóstico de la hipertensión arterial se basa en una medición. Se mide la presión arterial en la consulta médica mediante un esfigmomanómetro o también llamado tensiómetro. Entonces la medición se basa en una banda del tensiómetro que se localiza alrededor de la parte superior del brazo y se infla. La banda se infla y el médico usa un estetoscopio para escuchar el bombeo de sangre a través de las arterias. Estos sonidos de bombeo se registran en un indicador de presión que va unido a la banda. El primer sonido que se escucha se registra como presión sistólica y el último como presión diastólica. La guía chilena GES de hipertensión arterial señala que la hipertensión arterial corresponde a una elevación persistente de la presión arterial sobre límites normales, que por convención se ha definido en presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Además, las guías proponen que para confirmar un diagnóstico de hipertensión arterial se debe utilizar el... ¿Y qué es este perfil? Este consiste en realizar al menos 2 mediciones adicionales de presión arterial en cada brazo, separado por al menos 30 segundos en días distintos y en un lapsus no mayor a 15 días. Antes de comenzar un tratamiento para una hipertensión arterial, se recomienda realizar pruebas de laboratorio para poder identificar posibles lesiones en tejidos u órganos o también para identificar otros factores de riesgo. Aquí el rol del tecnólogo médico sale a flote, pues es él o ella quien lleva a cabo los distintos procedimientos donde se debe realizar el análisis de orina, el conteo de células sanguíneas y realizar un estudio de la química sanguínea, es decir, cuantificar los valores de aspectos como el sodio, la creatinina, potasio, glucosa en ayunas, colesterol total, entre otros parámetros. Los exámenes. Tenemos primeramente el hemograma, en donde se realiza una cuantificación del hematocrito, de la hemoglobina y un recuento de los glóbulos blancos. Cuando se encuentra una presencia de anemia, es decir, una disminución de los leucocitos, puede ser signo de un deterioro de la actividad renal. Y por otro lado, si es que hay un aumento de los glóbulos blancos, puede estar asociado a fenómenos inflamatorios. Los exámenes de glucemia hay que tenerlos en cuenta porque la diabetes, al igual que el síndrome metabólico, son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, por lo que se debe tener una medición de estas porque es un rol muy importante para la evaluación en un paciente hipertenso. El calcio. La cuantificación de calcio sérico es muy importante porque, como veremos más adelante, si existen niveles altos, se puede condicionar la decisión de un uso de diuréticos tiazídicos, que es un fármaco antihipertensivo, como un tratamiento inicial para la hipertensión arterial. Tenemos el colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, que es necesario conocerlos porque los niveles de colesterol, estudios han comprobado que se establece una relación positiva entre el aumento de los niveles de colesterol total y del tipo LDL con el riesgo de enfermedad coronaria. Y por otro lado, estudios también afirman que los niveles altos de colesterol HDL se correlacionan de una forma inversa al riesgo de enfermedad cardiovascular. Además tenemos el ácido úrico, donde el aumento de este va a ser una señal del incremento de la resistencia renal y puede condicionar el tratamiento con diuréticos. El potasio sérico, en el que niveles disminuidos de este, sin causa que lo justifique, van a permitir guiar la sospecha hacia la presencia de hiperaldosteronismo primario. También está la urea, creatinina, filtrado glomerular estimado. La función renal se evalúa a través de la urea y la creatinina. La determinación de urea puede presentar variaciones dependiendo tanto de la dieta como también de la hidratación del paciente, por lo que su capacidad para establecer daño renal es menor que la de la creatinina. Sin embargo, los niveles de creatinina sérica no se asocian de manera directa con el filtrado glomerular, por lo que estimaciones más seguras y precisas del filtrado glomerular se pueden obtener a través de ecuaciones que combinan la creatinina sérica con una serie de factores que la modifican, como por ejemplo la edad, el sexo, la raza y la superficie corporal, tal como ocurre con la fórmula de filtrado glomerular estimado del MDRD, Estudio de Modification of Diet in Renal Disease.
Ahora también está el examen de orina y sedimento urinario. La medición de la densidad urinaria va a permitir conocer la capacidad de concentrar que tiene el riñón, función que se pierde durante la enfermedad renal. También permite detectar la presencia de proteínas y glucosa que alertan acerca de la presencia de daño glomerular y posible diagnóstico de diabetes mellitus. Por otra parte, el estudio microscópico del sedimento puede mostrar la presencia de cilindros compuestos por glóbulos rojos, que puede indicar una presencia de glomerulopatías, de leucocitos. También los leucocitos pueden indicar la presencia de pielonefritis o nefritis intersticial, la presencia de cilindros granulosos y células epiteliales tubulares renales puede indicar la enfermedad parenquimatosa renal. El examen de microalbuminuria se realiza porque la orina normal contiene pequeñas cantidades de albúmina. Se denomina microalbuminuria a la excreción urinaria de albúmina desde 30 hasta 300 miligramos al día. Y cuando la excreción es mayor a 300 miligramos al día, se denomina macroalbuminuria. Estudios recientes muestran una prevalencia de microalbuminuria de 11 a 17% en la población que es hipertensa. Por último, tenemos la homocisteína, proteína C reactiva de alta sensibilidad. La homocisteína es un aminoácido que proviene del metabolismo de la metionina. Se lo considera un marcador de disfunción endotelial y se asocia con frecuencia a fenómenos vasculares trombóticos, por lo que su medición va a estar indicada en pacientes hipertensos con antecedentes o sospecha de trombofilia. La PCRH es un marcador de riesgo útil en la prevención primaria de eventos cardiovasculares. Sus niveles elevados se han asociado a eventos clínicos adversos en pacientes con enfermedad coronaria. Dentro del tratamiento de la hipertensión arterial encontramos un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico va a consistir en modificaciones en el estilo de vida del paciente. Esta va a ser la principal medida a emprender y muchas veces resulta ser la terapia apropiada, porque se considera que todos los hipertensos necesitan modificar su estilo de vida y entre las principales medidas que se deben cumplir se encuentra el control del peso corporal, reducir la sal en los alimentos, realizar ejercicios físicos, aumentar el consumo de frutas y vegetales, eliminar el hábito de fumar y limitar la ingesta de bebidas alcohólicas. Se debe comenzar con todos los pacientes con hipertensión de grado 1 y mantenerla durante 3 meses como única medida terapéutica. Ahora pasaremos al tratamiento farmacológico, donde se emplean fármacos antihipertensivos. Existen 6 familias de fármacos que la OMS y la Sociedad Internacional de Hipertensión reconocen como de primera línea para tratar la hipertensión. Aquí tenemos los diuréticos, los bloqueadores beta-adrenérgicos, los antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, bloqueadores alfa y finalmente antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Comenzaremos con los diuréticos, los cuales son los más usados, de bajo coste y fácil manejo. Son prescritos para fines como la disminución del volumen extracelular y disminuir la presión arterial, pero también poseen efectos adversos como por ejemplo alteraciones renales en adultos mayores, por lo que se ha limitado un poco su uso. Existen 3 subgrupos: las tiazidas y sus derivados, los diuréticos de la asa de Henle y los ahorradores de potasio. Como se observa en la figura, los diuréticos de la asa de Henle, como por ejemplo el ácido etacrínico y la furosemida, son fármacos que su efecto radica en inhibir el cotransporte de sodio, cloro y potasio en la zona ascendente de la asa de Henle. ¿Y esto qué genera? Genera una natriuresis y una diuresis, además de un aumento de las prostaglandinas PGE2, PGE12 y un aumento del flujo sanguíneo renal. Posee efectos adversos, los cuales son una generación de una hipopotasemia, una hipomagnesemia, junto con una hiperglucemia y una hiperuricemia, seguidos del segundo grupo, que son las tiazidas y sus derivados, como por ejemplo la metolazona y clorotiazida, donde su efecto radica, como se observa en la figura, en bloquear el cotransporte del cloruro de sodio en la porción proximal del túbulo contorneado distal. Y esto se genera un aumento de la excreción urinaria de los iones. Entonces, las tiazidas son los diuréticos más débiles, pero a altas dosis
Estos provocan un efecto natriurético, el cual disminuye el volumen extracelular, disminuye el retorno venoso, el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. Y cuando su administración es prolongada, se regresan a la normalidad el volumen extracelular y el gasto cardíaco, pero las resistencias periféricas continúan disminuidas. Este tipo de diurético posee una eficacia alta, por lo que se ocupa harto, ya que es superior en hartos tratamientos en contra de la hipertensión arterial. Aunque en casos donde el paciente presente insuficiencia renal, no se recomienda utilizar los diuréticos de LASA. Y se debe tener en cuenta que este fármaco, junto con los diuréticos de LASA, generan una excreción importante de potasio en la orina. Perdón. Entonces, para eso está el tercer grupo, que como su nombre lo dice, ahorradores de potasio, ahorran potasio en el organismo, ya que, por ejemplo, fármacos como la amiloradina y la eplerenona, perdón, actúan en la zona distal e impiden la reabsorción de sodio y su intercambio con potasio, como se observa ahí en la figura. Por lo tanto, generan de que se prevengan las pérdidas significativas de potasio y magnesio en el organismo. De forma individual estos son un poco débiles, pero se pueden administrar con otros diuréticos como los de LASA para poder a la vez minimizar la pérdida de electrolitos y a la vez combatir la hipertensión arterial. Después pasamos a los bloqueadores beta-adrenérgicos, que son fármacos ampliamente utilizados como antiarrítmicos y antianginosos, pero también son utilizados como antihipertensivos. Son muy heterogéneos, ya que como observamos en la tabla número 2, difieren entre sí por sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, como por ejemplo su cardioselectividad, su bloqueo alfa asociado o su no cardioselectividad. Su mecanismo de acción no está claro, pero se asocia su efecto en el organismo a una disminución del gasto cardíaco, a la inhibición de la secreción de renina en el aparato yuxtaglomerular, posee efectos en el sistema nervioso central y además incrementa la sensibilidad de los vasoreceptores y un aumento de la secreción de prostaglandina y otros péptidos vasodilatadores, además de disminuir el calcio libre citosólico. Y estudios han demostrado que este fármaco es muy eficaz en el tratamiento de la hipertensión arterial, en la prevención de complicaciones cardiovasculares por la hipertensión arterial, es eficaz en la prevención de enfermedades coronarias y además aumenta la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos fármacos están especialmente indicados para pacientes con hipertensión que cursen con renina elevada o gasto cardíaco elevado junto con taquiarritmias, cardiopatía isquémica. Y sus efectos adversos son en el corazón, pueden causar braquicardia con una disminución de la conducción atrioventricular, también acompañado con un efecto inotropo negativo, que puede desencadenar o agravar una insuficiencia cardíaca. En los pulmones puede provocar broncoespasmos en pacientes asmáticos o con EPOC, ya que como son, ¿cómo se dice? Son bloqueadores beta-adrenérgicos, son capaces de bloquear los receptores beta de los receptores beta bronquiales. En el sistema vascular puede causar una vasoconstricción, lo que puede desencadenar una frialdad de las extremidades. En el sistema nervioso central puede causar alucinaciones, depresión, trastorno del sueño y alteraciones sexuales. Y a nivel metabólico puede causar un aumento de los triglicéridos junto con los LDL, acompañados con un descenso de los HDL. Los antagonistas del calcio, su mecanismo de acción es inhibir los canales de calcio dependientes del potencial de membrana y por ende bloquear la entrada de calcio al interior de las células, generando una disminución de la concentración de calcio citosólico, lo que incide en una disminución del tono contráctil de la resistencia vascular. Posee 3 grupos, los dihidropiridinas, que posee efectos adversos como una vasodilatación arteriolar, lo que puede derivar en una vasodilatación cutánea,
que se puede manifestar con cefaleas, sofocaciones y edemas maleolares, y el otro grupo es las fenilalquilaminas, junto con los benzodiazepinas. Estos dos últimos poseen una acción vasodilatadora inferior a la primera y están contraindicadas para pacientes con trastornos de la conducción, ya que estos dos últimos actúan inhibiendo la actividad del nódulo sinusal y la conducción auriculoventricular. Otros efectos que producen estos fármacos es mejorar la distensibilidad de los grandes vasos, una inhibición de la agregación plaquetaria y disminuye la tasa de accidentes cerebrovasculares en pacientes ancianos con esta enfermedad. Luego tenemos los inhibidores de la conversión de la enzima angiotensina, o IECA. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la formación de angiotensina 2 a partir de la angiotensina 1, como hemos visto anteriormente. Estos fármacos provocan un efecto hipotensor, además de una disminución de la secreción de aldosterona, porque como vimos anteriormente, la aldosterona se genera debido a la angiotensina 2, y además impide la degradación de la bradiquidina. Se puede ocupar en terapia combinada junto con diuréticos tiacídicos y de asa, y una de las mayores ventajas del uso de este fármaco es que puede administrarse en situaciones donde la hipertensión arterial está acompañada con otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes mellitus, donde esta previene las complicaciones micro y macrovasculares de la enfermedad coronaria y también previene una progresión de la nefropatía. Sus efectos secundarios son tos seca no productiva, la producción de angioedemas y un deterioro transitorio de la función renal en pacientes con insuficiencia renal, debido a la disminución que se genera en la presión de filtración. Y algo muy importante a recalcar es que los IECA están contraindicados durante el embarazo y la lactancia. Los bloqueantes alfa. El mecanismo de acción de este fármaco consta en inhibir de manera competitiva el adrenoreceptor alfa-1 postsináptico del sistema nervioso autónomo. Y de esta manera se produce una reducción del tono muscular lisovascular debido a, como se observa en la figura, el bloqueo de la interacción de las catecolaminas endógenas. El fármaco que se utiliza aquí es la doxazosina y se utiliza en el tratamiento de esta enfermedad, y su uso puede ser monoterapéutico o combinado con otros antihipertensivos. Sus ventajas son que producen un descenso de los LDL y los triglicéridos junto con un aumento de los HDL, mejora la resistencia a la insulina y mejora la sintomatología en una hiperplasia benigna de próstata. Lo que sí posee un efecto adverso, que es el síndrome de la primera dosis, el cual se desarrolla con un descenso brusco de la presión arterial acompañado con una hipotensión ortostática y a veces en casos de síncope. Por eso es que este fármaco se debe utilizar con mucha prudencia, ya que también puede causar náuseas, fatigas o dolor de cabeza. Finalmente tenemos los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que al igual como revisamos con los IECA, estos fármacos producen un bloqueo del sistema renina-angiotensina mediante el antagonismo específico del receptor AT de la angiotensina 2, como se observa en la figura. Su acción es mucho más gradual que los IECA y desciende la presión arterial a valores normales en el 50% de los pacientes que presentan hipertensión arterial. A diferencia de los IECA, este no posee efectos adversos como la tos ni el angiedema, pero sí se encuentra contraindicado en mujeres embarazadas o lactantes. Bien, ya para ir concluyendo con esta presentación podemos hacer algunas conclusiones. Primeramente que en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, es una de las enfermedades letales cuya tasa de mortalidad es más grande y que ha crecido bastante en los últimos años, logrando alcanzar, como decíamos, más de 1.000 millones de afectados en el mundo. La proporción en este caso de las personas que presentan hipertensión arterial diagnosticadas, tratadas y controladas ha aumentado, pero sin embargo la hipertensión arterial sigue estando infradiagnosticada. Respecto del tratamiento, podríamos comentar que la alternativa farmacológica mayoritariamente empleada van a ser en este caso los diuréticos por su relación costo-beneficio, y finalmente, al ser esta una enfermedad difícil de diagnosticar, es de suma importancia tratar de seguir las indicaciones para así no caer en los factores de riesgo de esta patología
por ejemplo, tener una vida activa y no sedentaria y tener una buena actividad física son ajustes de vida que son fáciles de llevar a cabo y que pueden hacernos menos propensos a esta enfermedad. Tenemos las referencias bibliográficas empleadas para esta presentación. Muchas gracias por su atención. Recording stopped. Ya, primero que todo, muchas gracias chicos por la presentación. Creo que cumplieron a cabalidad los objetivos que estaban fijados para este seminario. Se guiaron también por las indicaciones que nosotros dejamos disponibles en campus virtual. Por lo tanto, creo que en cuanto a contenido y a realización de este seminario, desde mi punto de vista, cumplieron con todos los parámetros y el puntaje necesario, ¿ya? Ahora bien, solo quiero hacer algunas consultas, pero creo que en primera instancia quiero saber si sus profesoras tienen preguntas para que puedan realizarlas y de ello continúo. Ya. Primero la presentación, encontré que estuvo muy completa. El que hayan utilizado esquemas hace muy ameno y fácil de seguir la presentación cuando son extensas y con harta información como la que ustedes dieron a conocer en este seminario. Así que eso estuvo muy bien logrado. Ahora, ustedes mencionaron que se hacen exámenes de laboratorio, ¿cierto? Que son para pesquisar enfermedades que podrían estar causando la hipertensión. Pero ¿cuál es el examen específico que se puede realizar para hacer un seguimiento de la presión arterial? ¿Se escucha? ¿Sí? Quizás se refiere al monitor, ¿cómo se llamaba? Era un monitor especial que se le... El Holter. El Holter, sí, que se le ponía al paciente para monitorear mejor su presión arterial en Claro, un transcurso largo de tiempo, sí. Ya, ¿alguien se acuerda un poquito de los detalles del examen? Sí, o sea, yo me acuerdo que Ya. es un instrumento la idea es poder monitorizar la actividad eléctrica del corazón, al igual que el electrocardiograma, que igual se ocupan electrodos en la piel del paciente, pero que la idea es poder que el paciente pueda transportarlo con él y que realice su vida normal. También que hay dos tipos, uno que es continuo, que se puede como que puede durar un día o 2 días y sin parar, o sea que te toma el monitoreo continuamente, y el otro es que es intermitente, o sea que el paciente lo activa cuando siente alguna molestia o algún dolor en el pecho. Eso. Ya, a ver, existen dos tipos de Holter, ¿cierto? El que es para medir presión arterial y el que es para realizar electrocardiograma. En este caso, se debiera realizar el de presión arterial. Y así como ustedes dijeron que se hacen controles con esfingomanómetro, este examen es lo mismo. El paciente está todo el día con el esfingomanómetro que se va activando automáticamente durante el transcurso de un día completo, cuando el paciente tiene que hacer su vida normal, ya no es estando en reposo. Entonces así se tiene un registro de las presiones durante el día que después son analizadas por un cardiólogo y se tiene el resultado del examen, ¿ya? Ustedes dijeron que habían algunas variaciones anatómicas en el corazón cuando la persona es hipertensa, ¿cierto? De larga data. ¿Qué examen me permitiría, de imagenología, me permitiría ver alguna anomalía en el corazón? ¿Y cuál es la parte del corazón que está alterada en un paciente hipertenso?
¿Cuál de las cavidades es la que más se desarrolla en un paciente hipertenso? Ustedes dijeron que había una hipertrofia cardíaca, ¿cierto? A mí se me ocurre para ver mejor los vasos de un examen de imagenología, bueno, sería una angiografía. ¿Una qué? Una angiografía. Sí, pero ustedes hablaron de que había una hipertrofia cardíaca. ¿Qué es una hipertrofia? Aumento del grosor del músculo cardíaco. Ya, específicamente del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Ya, ¿y cómo lo podría ver yo fácilmente, por ejemplo? En Puede algo... ser Radiografía con de el tórax. ecocardiograma igual. Sí, sí, ahí se tiene una información mucho más específica y otro examen que es de rutina, que puede ser para radiografía de una tórax. evaluación previa. ¿Cuál? La radiografía de tórax. Ahí podemos ver la silueta cardíaca, vemos el callado aórtico, podemos ver el aumento del botón aórtico y se ve claramente el aumento de la silueta cardíaca, que se relaciona con las personas que tienen hipertensión de larga data. Ya, chicos, eso por mi parte. ¿La profesora Victoria está por ahí o no? Parece que se tuvo que desconectar. Ya, yo tengo en general 2 preguntas nada más. Me parece que las respondieron. Si me equivoco, me lo comentan. Primero, no sé si respondieron qué tipos de hipertensión arterial existían. Sí, profesor, eso lo comentamos incluso en la etiología de la patología. En ese caso, podría comentar yo nuevamente que existen 2 tipos de hipertensión, que en un caso es la hipertensión esencial y por otro lado se encuentra la hipertensión secundaria. Podríamos decir a grandes rasgos que la hipertensión secundaria sería derivada de otras patologías que afectan principalmente lo que es la microvasculatura o sea, el componente endotelial de los vasos sanguíneos. Y los más frecuentes son en las enfermedades renales. Mientras que la hipertensión esencial o primaria, que por lo demás es la que consta, o sea, la que engloba la mayor cantidad de los casos, es producto de una interacción entre factores medioambientales. Exposición por ejemplo, efectos estresantes o, por ejemplo, lo que es característico, el consumo excesivo de sodio. Sí. Sí, muy bien. Mi pregunta estaba relacionada principalmente porque vi un cuadro en la diapositiva número 4. Entonces, por eso la había formulado antes, que es hipertensión etapa 1, etapa 2. Eso, ¿de qué depende que alguien esté estratificado en una u otra etapa? Depende de la medición de la presión arterial. Por ejemplo, la etapa 1 es cuando se encuentra la presión sistólica entre 140 y 159 miligramos de mercurio y la presión diastólica entre 90 y 99. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Yo no sé si sus compañeros tienen preguntas. Yo tengo una pregunta que vi ahí, que me surgió. ¿Se me escucha, cierto? Sí. Ah, ya. ¿Cómo es el consumo de los cigarrillos? Por ejemplo, yo había escuchado por ahí que puede contribuir a elevar la presión arterial. No sé si saben eso. Sí, o sea, que la nicotina del humo de los cigarros es el que aumenta la presión arterial. O sea, estimula la producción de distintos neurotransmisores que son la epinefrina, la norepinefrina, la dopamina y la vasopresina, entre otros. Y ellos actúan simultáneamente en los receptores central y periféricos que van a disminuir la sensibilidad de los vasoreceptores, también van a aumentar la producción de la angiotensina 2
y incrementar la producción del tromboxano a 2. Y todo esto va a producir que se aumente la vasoconstricción, porque como vimos, cuando se aumenta la vasoconstricción, va a aumentar también la resistencia periférica total y al final va a aumentar todo eso la presión arterial. Eso principalmente. Súper, muchas gracias. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo otra consulta. Ya. Me surgió la duda de qué representan esos dos números que se leen en la presión arterial, por ejemplo, no sé, ahí donde sale 120, 129. Ya, a ver, Kevin, yo te respondo eso. Bueno, cuando uno toma la presión arterial, como tú dijiste, incluye dos mediciones, pues, un número que está el de arriba y el otro el de abajo. El de arriba es la presión sistólica, que mide los latidos del corazón en el momento de la presión máxima, y el de abajo es la presión diastólica, que mide durante el descanso, o sea, entre los latidos. Y ese es un momento como de la presión mínima. Y eso significa cada uno. Ay, muchas gracias. Ya. ¿Más dudas o consultas? Yo, profe. ¿Se me escucha, Adelante. cierto? Sí. Ya. Si bien en su presentación ahondaron harta epidemiología, hartos datos y hartas cifras, no sé si buscaron lo que respecta a nuestro país, si tienen información respecto a eso. Sí. Bueno, en la página del Ministerio de Salud indica que en base a la encuesta nacional de salud que se realizó entre el año 2016 y 2017, los grupos, existen grupos que tienen una mayor prevalencia a padecer esta patología. Como mencionó Cristian, los hombres tienen una prevalencia superior en comparación a las mujeres, y si comparamos los grupos etarios, las personas sobre 65 años poseen una mayor prevalencia. Esto seguido por el grupo etario entre 45 a 64 años. Además, se consideraron otras variables, dentro de las que podemos mencionar los años de estudios cursados. Por ejemplo, al analizar la encuesta, se llegó a la conclusión de que entre más años de estudios existía un menor riesgo, y las personas que vivían en zonas urbanas tenían una menor prevalencia en comparación a las personas que vivían en zonas rurales. Vale, Marce, muchas gracias. ¿Alguien más tiene dudas, consultas? A mí, para finalizar, no sé si la profesora Pamela está de acuerdo, pero la verdad es que para finalizar me gustaría agradecer la presentación de ustedes. Creo que se evidencia la madurez de ustedes al presentar, al exponer, y si bien es cierto, este periodo, esta pandemia nos ha hecho retroceder en muchas situaciones o en muchos aspectos, creo que también nos ha permitido desarrollar otras cualidades, y en este sentido creo que ustedes, a pesar de la pandemia, logran mantener su trabajo en equipo, logran también actualizar su conocimiento, como se evidencia en la calidad y en la cantidad de referencias bibliográficas que ustedes referenciaron. Creo que la presentación estuvo bien en cuanto a la profundidad del contenido, en el desarrollo de estos objetivos y en el seguimiento. Por lo tanto, quiero felicitarlos nuevamente. Creo que eso es lo que uno espera de estudiantes de su nivel, ¿cierto? Que puedan desarrollar estas competencias, y si bien es cierto, uno no, en primer año es muy difícil exigir este nivel, la idea es que ustedes lo vayan logrando en el transcurso del tiempo, y la idea es que ahora, o como presentan ahora, durante los próximos niveles vaya aún siendo mejor, porque la verdad es que las presentaciones, el lenguaje y
el miedo a las presentaciones se vence solo con práctica. Entonces, yo la verdad es que quiero agradecerles y felicitarlos. Gracias, profesor. Gracias, Se profe, agradece por de sus verdad comentarios. sus palabras. Muy lindas. Gracias, profe. No sé si Pamela quiere decir algo. Bueno, y la verdad es que uno les exija, ¿cierto?, encender la cámara de alguna forma no es para presionarlos o querer perjudicarlos. Más que nada para eso, para que venzan el miedo a la exposición, porque ahora estamos a través de la cámara y yo creo y espero que algún día volvamos a la normalidad. No, por mi parte, me sumo a tus palabras, Cristian, una presentación de un muy buen nivel, así que sigan manteniendo esta responsabilidad y este compromiso al momento de preparar trabajos o de preparar seminarios. Muy bien. Bueno, eso entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Yo voy a subirla a YouTube y la voy a dejar oculta, por supuesto, y de ahí se las dejo disponible en campus virtual para que puedan revisar la presentación para la prueba final. No ingresan en estas pruebas cortas. En estas pruebas cortas solo los capítulos de libros que han desarrollado hasta ahora, que no es tanto en extensión, serán 30 páginas, y los casos clínicos, ¿ya? Para que lo tengan disponible. Esto es la próxima semana. Bueno. Yo voy a estar conectado de todas formas. Si alguien tiene dudas, consultas, en este mismo enlace de Zoom, ingresa y me las hace llegar. Bueno, que estén bien, que tengan buen fin de semana y descansen. Chao, chao. Gracias, Bravo. Chao, profe. Chao.